clasificación, análisis e interpretación de información. Y precisamente lo que habíamos visto hasta el momento era cómo obtener información basándonos en la estadística, información ya existente o no existente. Luego, ¿qué hacer con esa información? Camino al análisis. Primero decíamos si estamos frente a un volumen de datos que no puede ser examinado en forma visual, que es lo que ocurre normalmente. Eso en un estudio nunca es posible. Entonces, lo sometemos a un proceso de clasificación. Vimos todo lo que debemos hacer para clasificarlo y después esa clasificación, decíamos, tiene dos propósitos básicos. Es resumir el comportamiento de esos datos para luego facilitar el análisis. Y bien, seguimos camino al análisis, pero una vez que tenemos esos datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo hayamos clasificado, analizado, necesitamos presentarlo. Entonces, ahí es que entra la fase de presentación, en la cual decíamos que fundamentalmente hay tres formas clásicas que son la tabular, la gráfica y la textual, pero decíamos que hay otras cuatro que se derivan de la combinación de estas tres formas, ya sea 2 a 2 o las tres finalmente. Entonces, en buenas cuentas, hablamos de tres formas clásicas y cuatro combinadas o mixtas. Comenzamos a verlas en el orden que las mencionamos y por eso comenzamos con la presentación tabular, ¿ya? Y precisamente eso es lo que vamos a retomar, ya habíamos comenzado a verla, ahora vamos a seguir dentro de esa línea. Bien, y ahí nos habíamos quedado. Hablamos de la presentación tabular, que consiste en la expresión de los datos mediante cuadros estadísticos. Hablamos del concepto de cuadro, tanto de la perspectiva del contenido, que entendemos por un cuadro desde la perspectiva de su contenido, que es una matriz de datos clasificados de acuerdo a una o más características. Hablamos del concepto de cuadro desde la perspectiva de su significado y decíamos que es una suerte de lenguaje analítico de la información y que por tanto a través del cuadro se expresa la propia información. Y por último decíamos que en términos de los componentes que tiene el cuadro, decíamos que es un instrumento complejo de presentación de información. O sea que vimos el concepto de cuadro en todas sus vertientes. Y luego entramos digamos, a lo que es el examen del cuadro en cuanto a sus diferentes componentes, sus diferentes partes. Y decíamos que un cuadro tiene 7 componentes, 7 partes, 5 que son obligatorias y hay 2 que son solo colocadas cuando se hacen necesarias. Entonces empezamos a ver esos componentes del cuadro. Y en ese orden vimos el título, que decíamos que en pocas palabras debe informarnos acerca de todo el contenido del cuadro y para esa función debe responder a 4 preguntas básicas que son el qué se está representando, cómo se representa, dónde ocurrió el fenómeno, o sea, a qué lugar corresponde el fenómeno y finalmente cuándo ocurrió, a qué momento del tiempo corresponde a la información que se está presentando. Decíamos que en la medida que vamos respondiendo a esas 4 preguntas, automáticamente vamos construyendo el título, el cual no necesariamente debe tener la misma estructura, porque depende cómo estemos respondiendo las preguntas. Ahora sí, cualquiera sea la estructura que tenga el título, debe decirnos qué hay contenido dentro del mismo, sin forma de
cometer error alguno y sin duda alguna. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de construir el título, y a ese respecto vimos varios ejemplos de cómo nosotros podemos construir el título del cuadro. Um, Bien. Quedamos, vimos el título, vimos las notas introductorias que dijimos que sirven para hacer aclaraciones en relación a la forma como están presentados los datos, y que si no hay que hacer ningún tipo de aclaración, pues obviamente las notas introductorias no se colocan. Por eso forman parte de esas dos componentes que dijimos que no son obligatorios. Se colocan solamente cuando se hacen necesarios. Vimos ejemplo de notas introductorias que podemos usar, como en este caso del cuadro 5.4, que la usamos simplemente para hacer los números más pequeños, para hacer el cuadro más pequeño, o como el cuadro 5.5, donde las utilizamos para representar las unidades o para expresar las unidades en que están siendo presentados los datos, que en ese caso sí son necesarias, puesto que si no se colocaran, pues no se sabía a qué tipo de unidad de medida se está refiriendo la información del cuadro 5 y cualquiera otro que se parezca a ese. Ahí nos quedamos en la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, hasta ahora no. No, hasta ahora no. No tengo preguntas. Muy bien. El tercer componente del cuadro es el encabezado. El encabezado. Hay gente que confunde el título con el encabezado. Dice, el encabezado del cuadro, refiriéndose al título. No, el título es el título y el encabezado es el encabezado. Son dos componentes completamente diferentes. ¿Qué dice el texto al respecto? Dice, el encabezado es la parte del cuadro que se coloca entre líneas en la parte superior de este. Normalmente contiene el nombre del fenómeno a ser representado, las características de la característica o características, que en el título se colocan después de la proposición por. Punto. Además, se incluye el nombre de la característica o características cuyas categorías se ponen en la primera columna del cuadro. Para ilustrar en relación a este componente, como una forma de dar continuidad al proceso de construcción del instrumento, a partir de la incorporación sucesiva de sus diferentes partes. Se presenta en el cuadro 5.6, que es el mismo 5.4 mostrado anteriormente, pero para mantener la secuencia, esta vez se le ha cambiado el número. Siguiendo el procedimiento utilizado al abordar notas introductorias, las notas introductorias. El encabezado es la parte marcada en el cuadro con color amarillo. Perfecto. Aquí está el cuadro 5.6, que dice República Dominicana, ingresos del gobierno por año, según institución recaudadora, 2002-2006, en millones de pesos. Y aquí en amarillo está marcado lo que es el encabezado del cuadro. Como decía, es una parte que se coloca entre líneas. ¿Para qué entre líneas? Porque si yo no pusiera esta línea de arriba, esto se me podía confundir como parte de esto. ¿Ya? Si no colocara esta línea de abajo, esto se me podría confundir como parte de esto. ¿Se entiende? Sí, Sí, se comprende. Pero al mismo tiempo, el encabezado está remarcando primero qué es lo que yo estoy representando, qué fenómeno estoy representando.
ingresos del gobierno. Y me está diciendo en función de qué yo estoy clasificando. En este caso, en función de los años. Aquí están los años. Y en función de la institución recaudadora, aquí está el nombre. Entonces, lo que se coloca dentro del encabezado es muy importante porque me está diciendo en función de qué yo estoy clasificando mis datos. Entonces, lo estoy remarcando y por eso se lo quise colocar. Fíjense que lo que yo voy haciendo es un ejercicio de kindergarten, ¿ya? De kindergarten, literalmente. Voy hablándoles de cada componente del cuadro y se lo voy marcando con color amarillo para llamar la atención. Para llamar la atención. Aquí hablo del encabezado y se lo coloco en color amarillo. ¿Está claro? Sí, está claro ahí. Bien, estamos hablando de las técnicas de presentación de información tabular que desafortunadamente ustedes no lo van a encontrar en ningún texto. Así que les recomiendo que le presten mucha atención a esto y valoren mucho estos apuntes porque para ustedes tienen utilidad única. No lo van a encontrar en ningún otro texto, se los estoy diciendo. Bien, entonces estamos claros con relación al encabezado del cuadro. Fíjense que vamos como armando una bicicleta por piezas. Comenzamos con el título, luego pasamos por las notas introductorias, ahora estamos pasando por el encabezado y vamos a pasar al cuarto componente que es la columna matriz. ¿Qué dice el texto sobre la columna matriz? Dice, la columna matriz es aquella colocada en la parte izquierda del cuadro, es decir, es la primera columna. En un cuadro simple o de una entrada, como en el cuadro 5.7, en la columna matriz, la cual está sombreada con un color amarillo, se coloca la única característica según la cual se está clasificando la información a la cual se le denomina serie. Perfecto. Lo que estamos diciendo, y él acaba de leer, es, primero que esta es la columna matriz. Fíjense que en el título, lo que colocamos aquí en la columna matriz está precedido por la preposición según. Según tamaño, entonces aquí va el tamaño. Aquí va el tamaño en la columna matriz. Y aquí están las diferentes categorías del tamaño. Menos de 8 tareas, de 8 a 20, de 21 a 40, etcétera, etcétera, hasta 800 y más. Y una categoría sin información. Esa es la columna matriz. En un cuadro simple o de una entrada, como en este caso, está la característica según la cual estamos clasificando los datos. ¿Según qué característica estamos clasificando las fincas? Según tamaño. Entonces aquí va el tamaño. A esta característica que colocamos aquí en un cuadro de una entrada como este, se le denomina serie, tal cual dice aquí. Ahora, si se tratase de un cuadro de doble entrada, ¿qué dice acá? Continuando, dice, a su vez, cuando se trata de una doble clasificación o un cuadro de doble entrada, como el número 5.7, que es el mismo 5.4 mostrado anteriormente, pero al cual esta vez se le ha cambiado el número para seguir la secuencia. La información estará clasificada de acuerdo a dos características. En una de estas, las categorías se colocan en la columna de matriz, mientras que en la otra, las categorías se ponen en el encabezado. En consecuencia, en esta ocasión, los datos estarán clasificados de acuerdo a dos series, en una columna matriz, la cual está sombrada de color amarillo y la otra en el encabezado. Perfecto. Entonces, estamos diciendo, si se tratase de un cuadro de una entrada, siempre la columna matriz es esta. No importa que el cuadro sea de una o de dos entradas. La columna matriz es esta, la que está sombreada aquí de color amarillo. La columna de la izquierda, de más a la izquierda del cuadro. Esa es la columna matriz. La diferencia es que en un cuadro de una entrada o cuadro simple, en la columna matriz está la única
característica de clasificación que estamos utilizando. En este caso, el tamaño. Y a esa característica será la serie según se está clasificando los datos. Eso es lo que estamos diciendo. Sin embargo, en un cuadro de doble entrada como este, ¿ya? Aquí está la columna matriz, igualita que los demás, ¿no? Según, ¿y qué viene después de según? Institución recaudadora. Entonces, la institución recaudadora es lo que yo pongo acá, porque va precedida por la preposición según. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Que aquí tenemos una serie y aquí tenemos otra serie. En el cuadro simple tenemos una sola serie en la columna matriz. En el cuadro de doble entrada tenemos dos series, una en la columna matriz y otra en el encabezado, como en este caso. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro ahí. Sí, correcto. Perfecto. Por eso dice por año. Entonces, aquí tengo una serie de años. Según institución recaudadora. Tengo aquí una serie de instituciones recaudadoras. Aquí Exacto. tengo dos series. Dos series. ¿Está claro? Sí, sí, ahí está claro. Ok. Ajá. ¿Y el texto qué dice? Dice, en vez de clasificar la información en función de dos características, se hiciera de acuerdo a tres o más, entonces tanto en la columna matriz como en el encabezado podría haber dos o más series al mismo tiempo. No obstante, eso no constituye problema alguno, pues en ese caso se ordenarán las series, sin importar dónde estén, pues lo importante es que las series estén clasificadas y de esa forma las informaciones podrán estar ordenadas. Perfectamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Decíamos acá, cuando definíamos el cuadro en función de su estructura, ¿se recuerda? Lo definimos. Y decíamos, cuando definíamos ese instrumento, ¿qué decíamos? Acá decíamos, Sí, decíamos. eh, no obstante, si se considera desde el punto de vista de su significado, el cuadro estadístico podría considerarse una forma de lenguaje analítico de la información. correcto. Pero antes ya nos había dicho, A juzgar por su forma y contenido, un cuadro estadístico podría ser definido como una matriz de datos clasificados, de acuerdo a una o varias características. perfecto, datos clasificados, una matriz de datos clasificados de acuerdo a una o varias características. Entonces, aquí en el cuadro 5. Aquí en el cuadro 5.7. Los datos están clasificados de acuerdo a una característica. Pero en el cuadro 5.7 está clasificado de acuerdo a dos características. A dos características. Y aquí está diciendo que si en vez de clasificar información en función de dos características, se hiciera de acuerdo a tres o más, entonces, tanto en la columna matriz como en el encabezado, podría haber dos o más series al mismo tiempo. Es decir, aquí podría haber dos o más series y aquí también podría haber dos, perdón, o más series al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que sea una serie como aquí, o sean dos como aquí, o sean tres o cuatro o cinco. Lo importante que es que los datos, que las series estén, perdón, que las series estén clasificadas. ¿Para qué? Para que los datos estén ordenados.
¿Cómo nos aseguramos que estamos ordenando los datos? Porque estamos clasificando las series. Si la serie no está clasificada, los datos no están ordenados. Eso es lo que estamos queriendo decir. Por eso dice que no obstante, eso no constituye problema alguno, pues en ese caso se ordenarán las series sin importar dónde estén. O sea, ya sea aquí o sea aquí, ya sea en la columna matriz o ya sea en el encabezado. Se ordenarán. ¿Ya? Perfecto. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Todo claro. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué dice? En este caso, cabría la pregunta, ¿cómo se ordenan las series? La respuesta sería, depende del tipo de que se trate. Las series pueden ser de 4 tipos, cualitativas, cuantitativas, geográficas y cronológicas, y cada una tiene su propia forma de ordenamiento. Perfecto. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Lo primero que necesito es saber qué tipo de serie tengo en mis manos. Y en función de eso, ¿qué ordenamiento le doy? Y ahí dice, pues depende del tipo de serie. Cada pan tiene su queso. Cada serie tiene su forma de ordenarla. Entonces, veamos cómo se ordenan las series. Comencemos con las primeras, que son las cualitativas. ¿Qué dice sobre las series cualitativas? Dice, en realidad, bueno, series cualitativas. En realidad, este tipo de serie no tiene un orden rígido. Normalmente se clasifican de acuerdo al orden inicialmente trazado. Esto es la forma de esto es de la forma que comúnmente se hace. Por ejemplo, como aparece en las publicaciones de la Oficina Nacional de Estadística del país o en la División de Estadísticas Nacionales Unidas. A En ver, a ver, el, a ver, leamos bien, pues si no perdemos el sentido de lo que estamos diciendo. ok. Bueno, por ejemplo, como aparece en las publicaciones de la Oficina Nacional de Estadística del país o en las de la División de Estadística de las Naciones Unidas. En el cuadro 5.8 se presenta un ejemplo de serie cualitativa. Perfecto. Entonces, lo que está diciendo es que las series cualitativas en realidad no tienen un orden rígido. Ahí faltó una observación y es a no ser las series cualitativas ordinales, que esas sí tienen un orden rígido. Pero, salvo las series cualitativas ordinales que vamos a ver más adelante, las series cualitativas no tienen un orden rígido. Se utiliza normalmente, como dice ahí, el orden usual, el orden que usualmente se utiliza. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es el orden usualmente utilizado? La forma como lo publica la Oficina Nacional de Estadística del país, porque es la que rige la forma de presentación de información. Y si usted tiene duda, entonces búsquese las publicaciones de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Entonces, usted puede adoptar la forma que utiliza cualquiera de esas dos entidades. Pero eso no significa que eso está escrito en bronce. Usted lo usa para adherirse a lo que comúnmente se hace. Pero estamos diciendo que no hay un orden rígido establecido para las series cualitativas, salvo en el caso de las series cualitativas ordinales. Y en el cuadro 5.8 tenemos un ejemplo de una serie cualitativa. Dice, República Dominicana, número de mujeres de 15 años y más, según estado conyugal, 2010. Ahí te ven el título, que responde a las 4 preguntas, y tenemos aquí un cuadro de una entrada. Y tenemos acá la columna matriz, que es el estado conyugal. Y tenemos que en la columna matriz tenemos una serie cualitativa, porque aquí las categorías son literales. Y como ustedes ven, aquí ni es orden alfabético, ni es orden de magnitud. Aquí lo que se está utilizando es el criterio que comúnmente utiliza la Oficina Nacional de Estadística del país. ¿Ya? ¿Qué es ese?
para clasificar el estado conyugal, ellos utilizan esta secuencia, este orden. Y nosotros, para hacer nuestro cuadro comparable con el que ellos hacen, lo hicimos igual. Pero quiere decir que si a alguien se le ocurrió hacer diferente este orden, no indica que está mal, para nada, no está mal, está bien. Lo que no sería es comparable con lo que hace la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con adherirnos al orden normalmente utilizado? Ganamos comparabilidad. Comparabilidad. Que hacemos comparable el cuadro nuestro con el que hacen los otros. Y eso les da ventajas. Pero es lo único. ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. ¿Y el Estamos texto que dice siguiendo. acá? Dice, en relación al orden a seguir para clasificar las series cualitativas, existe una excepción. Es el caso de las series cualitativas ordinales, las cuales sí deben seguir un orden rígido. Un ejemplo de este tipo de serie lo constituye el nivel de instrucción, como se mostró previamente en el cuadro 5.3. Primero, debe colocarse el nivel ninguno, el cual equivale al nivel 0. Luego el preprimario, después el primario, seguido por el secundario y finalmente el universitario. Correcto. Entonces, en ese caso sí hay un orden rígido, porque es una serie cualitativa ordinal, como le dice que está aquí en el cuadro 5.3. Míralo acá. Sí, ahí está. Esta es una serie cualitativa, pero es cualitativa ordinal. Entonces, esta sí tiene un orden rígido. Tiene que ir obligatoriamente así, porque hay un orden en estas categorías. Pero esta es la única excepción en el caso de las series cualitativas. Cuando son series cualitativas ordinales como esta que está acá. ¿Se entendió? Sí, sí, me voy siguiendo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De momento no. Bien. Entonces, ya vimos el caso de las series cualitativas, que podemos tener en la columna matriz solamente si se trata de un cuadro simple, y podemos tener en la columna matriz y en el encabezado si se trata de un cuadro de doble entrada, como dijimos anteriormente. El segundo tipo de series son las llamadas series cuantitativas. ¿Qué dice al respecto? Serie cuantitativa. Este tipo de serie, si tiene unas formas rígidas de ordenamiento. A ver. Leamos mejor porque si no perdemos el sentido de lo que nos dice el texto. Series cuantitativas. Este tipo de serie, si tiene una forma rígida. Sí, este tipo de serie sí tiene. Mire que está acentuado. Una forma rígida. De ordenamiento. Rígida de ordenamiento. Rígida. Se clasifican por orden de magnitud, el cual puede ser creciente o decreciente. En el cuadro 5.9 se tiene un ejemplo de serie cuantitativas, en este caso constituida por las edades de los niños y niñas menores de 10 años, tal como se habla indicado. Como se había indicado. Indicados. Los diferentes valores de edad se encuentran clasificados por orden de magnitud creciente. No obstante, si se hubiese requerido, las edades también podrían haber estado clasificadas por orden de magnitud decreciente, comenzando por la edad 9 años y terminando con la edad 0. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo en el cuadro 5.9 tenemos un cuadro de una entrada y donde tenemos una serie cuantitativa. Dice República Dominicana, población menor de 10 años de edad que no posee acta de nacimiento según edad 2016.
Fíjense bien, este cuadro es real. Miren la fuente. Y en la medida de lo posible, yo siempre trato de poner ejemplos basados en la vida real, para que ustedes al mismo tiempo que aprenden a construir el instrumento, aprenden a vivir en qué planeta viven, que muchos desafortunadamente no saben en qué planeta viven. Entonces van viendo su propia realidad donde están representados ustedes mismos. Aquí están sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos, sus congéneres en estos datos. Son datos reales y relativamente recientes. Entonces fíjense aquí, este cuadro contiene en la columna matriz una serie cuantitativa y está ordenada en forma creciente. Pero lo que dice que si hubiésemos necesitado hacerlo en forma decreciente, habríamos invertido esto. Y habríamos empezado 9, 8, 7, 6, 5, si lo hubiésemos necesitado. Y no deja de ser por orden de magnitud. En ese caso sería orden de magnitud decreciente. Ahora, lo común es, lo frecuente es, lo habitual es que se ordenen por orden de magnitud creciente, como en este caso. Y ustedes están viendo que a pesar de que la ley dice que todo niño o niña debe registrarse en el periodo de los 30 días posteriores al nacimiento, ustedes ven que casi el 18% de los niños pasan de un año de edad y todavía no han sido declarados. Casi el 18%. Son datos reales y recientes. Y a los 5 años llega el 12% de los niños sin acta de nacimiento. Quiere decir que si para inscribirlo en la escuela precisan del acta de nacimiento, el 12% de los niños está corriendo el riesgo de que no los puedan inscribir. Son datos reales del país de ustedes. Claro. Bien. Entonces, ¿está claro eso? Sí, está claro. Sí. Entonces ahí está la forma de ordenar. El tercer tipo de serie son las series geográficas. ¿Qué dice sobre las series geográficas? Vamos a la dama a ver si puede. ¿Sí? ¿Hay alguna voz femenina? Series geográficas. Se recomienda que este tipo de serie sea ordenada en forma alfabética. El cuadro 5.10 constituye un ejemplo de serie geográfica, donde los países están ordenados en la columna matriz. La razón para esto es que si en un cuadro se quiere localizar la información correspondiente a un determinado espacio geográfico, es decir, país, región, estado, provincia, etcétera, dentro de un conjunto, el hecho de que estén ordenadas alfabéticamente lo hace más fácil. Correctamente. Te lo voy a encontrar mucho más fácil. Fíjate acá, en el cuadro 5.10 tiene una serie geográfica en la columna matriz. Dice, población de la región centroamericana según país. Entonces aquí tengo una serie geográfica constituida por los países que están ordenados alfabéticamente. Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y finalmente Panamá. Y aquí están los valores de la población. Si te quiere un país en particular, le resulta muy fácil identificarlo porque están colocados en forma geográfica. ¿Se entiende? Sí, se Sí. entiende. Sí. Perfecto. Aquí hay algo que es importante destacar. ¿Qué dice? Con relación a la forma de ordenar las series geográficas, existe una observación importante, y es que cuando las características de la serie corresponden a las diferentes reparticiones geográficas de un país, se recomienda iniciar la lista de categorías con el nombre de aquella unidad territorial donde se localiza la capital, en función de su importancia política. Por ejemplo, si se requiriera presentar mediante un cuadro el número de maestros existentes en la República Dominicana,
según provincia donde laboran. En la columna de matriz, primero se anotará el Distrito Nacional, y luego continuará en forma alfabética con Azua, Bauruco, Barahona, y así seguirá hasta finalizar con Valverde. Claro, esa es la única observación que se hace al caso de una serie geográfica. Cuando las categorías de la serie son, como menciona aquí, las reparticiones geográficas de un país. Los estados, los departamentos, las provincias, según sea el país. Hay países que se dividen en provincias, caso de la República Dominicana. Entonces, en ese caso se coloca de primero aquel territorio donde está la capital del país. En este caso sería Distrito Nacional. Y luego seguiría el orden alfabético tal cual. Azua, Bauruco, Barahona, y así continuaría hasta terminar con Valverde, que sería la última provincia en términos alfabéticamente hablando. Si fuera un país que está dividido en estados, como es el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Venezuela, el caso de Estados Unidos, entonces igual se ordenaría. Primero se pondría el estado donde está la capital del país y luego los otros alfabéticamente. Y si fuera un país que está dividido en departamentos, como es Bolivia, como es el Perú, pues se colocaría primero el departamento donde está la capital del país y luego los demás departamentos se colocarían en forma alfabética y así por delante. ¿Está claro? Sí, está claro. claro. Sí, eso es simplemente por la facilidad que decíamos de que si te busca un territorio en particular, le resulta muy simple, aunque se trate de un cuadro muy grande, porque usted lo buscará en función de la letra con la cual comienza, dado que están ordenados en forma alfabética. Bien. Y por último, las series cronológicas. ¿Qué dice sobre las series cronológicas? Serie cronológica. Esta serie se clasifican por orden cronológico. Esto es, se comienza a partir de los momentos más distantes en el tiempo y se termina con los más recientes. En el cuadro 5.11 se tiene y Un es ejemplo. igual. Un ejemplo. Si hay un error. Ya. Un ejemplo de este tipo de serie, y aquí lo vemos, ¿no? Dice, población de la República Dominicana según año del censo, 1920-2010. Entonces, según años del censo. Aquí tengo el año del censo y aquí los diferentes años del censo. Entonces tenemos una serie cronológica y como tal está ordenada en forma cronológica. Primero lo más antiguo y termino con lo más reciente. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, le voy siguiendo bien. Perfecto. Entonces vayamos al quinto componente del cuadro, que es el texto o cuerpo. ¿Qué dice acerca del texto o cuerpo del cuadro? Dice, el texto o cuerpo del cuadro no es más que la matriz de datos del mismo, por lo cual es la parte más importante del cuadro. En consecuencia, los demás componentes del cuadro sirven para que su contenido se entienda mejor y más fácilmente. En el caso de un cuadro de una entrada, como el 5.11, el texto o cuerpo del cuadro, sombreado con un color amarillo, está constituido por apenas una columna de datos. En cambio, en un cuadro de doble entrada como el 5.12, que es el mismo 5.4 al cual se le ha cambiado nuevamente el número para respetar secuencia, el texto o cuerpo sombreado en color amarillo está constituido por varias columnas de datos, en este caso por 5. Correcto. Entonces, aquí el texto o cuerpo está constituido por apenas una columna de datos porque se trata de un cuadro simple o de una entrada. Sin embargo, en este que es de doble entrada, el texto o cuerpo
está constituido por 5 columnas. Podría ser por más si esta característica tuviera más categorías. Aquí, como tiene solo 5, está constituido por 5 columnas de datos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entiendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que el texto o cuerpo del cuadro es la parte más importante del cuadro. Todo lo otro lo hacemos para ayudarnos a entender esto, pero este es el corazón del cuadro. Este es el cerebro del cuadro. Bien. Un sexto componente del cuadro son las notas al pie. ¿Qué dice sobre las notas al pie? Las notas al pie del cuadro se utilizan cuando se requiere hacer algún tipo de esclarecimiento en relación a algún aspecto relacionado con el contenido, ya sea que se trate de un valor o de algún concepto. Por tanto, si no hubiese nada que aclarar en relación a los datos del cuadro, entonces el cuadro no llevará notas al pie. Correctamente. Entonces, ¿te recuerdas que dijimos en principio que el cuadro está constituido por 7 partes, 5 obligatorias y 2 opcionales, que se colocan solamente si son necesarias? Ya habíamos visto la primera de esas partes no obligatorias, que son las notas introductorias. Dijimos que se ponen si se quiere hacer algún esclarecimiento en relación a la forma como están presentados los datos. Y ustedes recuerdan eso. Digamos, cuando quisimos que los datos nos parecían que estaban en números muy grandes, le redujimos la cantidad de cifras, pero pusimos una nota introductoria en miles. Y en el caso de las exportaciones de café, las producciones de café, pusimos en quintales porque se podía confundir con toneladas, con arrobas, con kilos, con libras. Entonces, no es nada de eso, son quintales. Entonces, en ese caso se pusieron notas introductorias. Pero en los otros casos no se pusieron notas introductorias porque no era necesaria. En cambio, aquí estamos con la segunda de las 2 partes, que tampoco es obligatoria. Solo se colocan si se hace necesaria, que son las notas al pie. Bien. ¿Y qué dice aquí en relación a las notas al pie? Existen 2 tipos de llamada. Una se hace mediante un número y la otra a través de una letra. A la primera se recurre cuando la observación se hace en una palabra o en general en un texto. A su vez, se recurre a una letra para hacer la llamada cuando la observación se hace en relación a un número o a un valor. Correctamente. Entonces, estamos diciendo que la nota al pie obedece siempre a una llamada. Siempre a una llamada. Solo que esa llamada puede ser de 2 tipos. Yo la puedo hacer indicándola con un número o la puedo hacer indicándola con una letra. Y vamos a ver cuándo yo uso una letra, cuándo uso un número. ¿Qué dice acá el texto? Un ejemplo del primer tipo de llamada. Sombreada en color amarillo, se representa en el cuadro 5.13. En la categoría correspondiente a la enseñanza media, se hace una llamada para la cual se utiliza el número 1, por ser la primera en este cuadro, pues si fuesen necesarias 2 llamadas, la segunda se haría con el número 2. Si fuesen necesarias 3, para la tercera se utilizaría el número 3 y así sucesivamente. Correctamente. Entonces, miremos aquí el título dice: República Dominicana, personal docente del sector público según nivel de instrucción 2005-2006. ¿Te recuerdan
que en la República Dominicana los años escolares comprenden 2 años calendarios, porque empieza en agosto y termina en junio. Entonces, abarca 2 años calendarios, no completos, sino una parte de uno y una parte de otro, pero en buenas cuentas abarca los 2 años y por eso los años escolares siempre están representados de esta forma, con 2 años calendarios. Muy bien. Entonces dice, personal docente del sector público según nivel de instrucción 2005-2006. Aquí tenemos una serie cualitativa ordinal y por eso está ordenada, aunque es cualitativa, está ordenada, porque ya dijimos que las series cualitativas ordinales sí se ordenan, tienen un orden rígido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que donde dice media, es decir, nivel de instrucción medio, hay una llamada con un número, el número 1. Y después aquí debajo, mire, marcado con amarillo, aparece ese 1 y me dice qué significa ese 1. Y me dice, incluye a los docentes que laboran en la educación técnico-profesional. Esa es una llamada al pie. Esa es una nota al pie, perdón. Una llamada hecha con una nota al pie, la cual está señalada con un número. Primero, ¿por qué hubo que colocar esa nota al pie? ¿Qué dice acá? En la nota al pie del cuadro 5.13, que corresponde a la llamada, se hace constar que en la educación media Que se está incluyendo corresponde a la llamada 1. uno. Mírala acá. Ok. Se hace constar que en la educación media se está incluyendo a los docentes que laboran en la educación técnico-profesional. A pesar de que ese grupo de capacitadores no pertenece a ese nivel de institución, De instrucción, pues esta nominación está reservada para la educación formal. Por tanto, los docentes de la educación técnico-profesional no deberían estar incluidos en una clasificación en función del nivel de instrucción, pues no pertenecen a nivel de instrucción alguno. Sin embargo, como los profesionales que laboran en este tipo de formación, como los profesores que laboran en este tipo de formación trabajan para el sector público, no deben quedar fuera de la clasificación. Por esta razón, se procuró el nivel de instrucción con el cual tienen mayor semejanza. Y dado que para optar por un curso dentro de la educación técnico-profesional se requiere haber concluido el 8º grado, estos docentes fueron incluidos en el nivel medio, para cuyo ingreso el estudiante también debe haber aprobado el 8º grado. Sin embargo, debe hacerse el esclarecimiento necesario con la correspondiente nota al pie, pues si se incluye sin hacer la observación, entonces se estará mintiendo, ya que se le estaría atribuyendo al nivel medio un número de docentes que realmente no posee. Correctamente. Entonces, veamos acá. Aquí estamos diciendo personal docente del sector público según nivel de instrucción. ¿Qué pasa? Que yo tengo un problema aquí. ¿Cuál es? Que yo tengo docentes del sector público que no forman parte de ningún nivel de instrucción. ¿Y entonces qué hago? Porque yo estoy diciendo que este es el personal docente del sector público. Entonces, para que mi clasificación sea exhaustiva, yo no puedo dejar fuera a ninguno. Pero tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo que no pertenece a ningún nivel de instrucción. El nivel de instrucción
está reservado para la educación formal, que es inicial, básica, media y superior o universitaria. Aquí también coloca la especial y la de adultos. ¿Qué pasa? Que todos estos yo los puedo colocar, porque yo tengo la educación especial y educación de adultos. Pero los que trabajan en las escuelas vocacionales no pertenecen a ningún nivel de instrucción, a ninguno. ¿Por qué? Porque la educación formal no pertenece a nivel de instrucción, está fuera del nivel. Pero yo no la puedo dejar fuera, porque si no, mi clasificación no será exhaustiva. Y yo estoy hablando aquí de qué cosa: personal docente del sector público. ¿Se entiende el dilema que tengo? Sí, sí, entiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer si no lo puedo dejar fuera? No puedo colocar aquí una categoría que diga educación técnico profesional, porque estoy diciendo un disparate, porque eso no cabe aquí. No cabe aquí, porque no pertenece a ningún nivel. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el nivel al cual se parece más la educación técnico profesional, que es al medio. ¿Por qué? Porque para entrar al nivel medio, ¿qué curso hay que haber aprobado? Octavo curso. Haber terminado la educación básica. Y para entrar a un curso de formación técnico profesional, ¿qué curso hay que haber completado? Octavo curso. Haber completado la educación básica. Entonces quiere decir que yo puedo poner estos docentes técnicos vocacionales, técnicos profesionales, junto con estos, pero tengo que decirlo, porque si no lo digo, estoy engañando, estoy mintiendo. Entonces los pongo acá, pero pongo una llamada y luego una nota al pie. Y dice, perfecto, incluye a los docentes que laboran en la educación técnico profesional. Y ya usted no está mintiendo, porque está siendo transparente. Está siendo transparente. Está diciendo la verdad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Claro, si usted no hiciera eso, correría el riesgo, si usted no pusiera esa llamada y esta nota, correría el riesgo de que cuando alguien esté leyendo por ahí el número real de docentes de la educación media y le dice que son 10.722, dice, ah, pero fulanito se equivocó porque puso 2.392. Sin embargo, si usted hace esto, no hay equivocación ni hay engaño. Usted le está diciendo son 12.392, pero incluye a los docentes que elaboran en la educación técnico profesional. Entonces indica que en un caso como este, esta nota al pie es muy, pero muy importante. Si usted no tuviera que hacer ese tipo de esclarecimiento, no va a poner ninguna nota al pie, porque no es necesario. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahora viene la pregunta, ¿por qué pusimos la llamada con un número? Porque si hubiésemos puesto una letra, por ejemplo, una A, que debió ser la primera nota, la primera llamada con letra, tiene que ser con la letra A, la segunda será con la letra B. Aquí sería con la letra A. ¿Qué parecería? Que nos equivocamos y se nos fue una A de más. Si pusiéramos una A aquí. Pero al poner un número 1 está clarísimo que no hay error, pero al mismo tiempo nos llama la atención. Un número al lado de una palabra, algo nos está diciendo. Vamos acá y vemos qué es lo que nos está diciendo. ¿Está claro? Sí, yo voy siguiendo. Está claro. Perfecto. Entonces, ¿qué dice este caso acá?
En el cuadro 5.14, sombreada con color amarillo, se presenta el otro tipo de situación en que se utilizan notas al pie para advertir acerca de algún aspecto concerniente al contenido de los datos. En este caso, en el año 2006 se hace una llamada para lo cual se ha usado la letra A por ser la primera que se hace en este cuadro, pues si fuesen necesarias dos llamadas, la segunda se haría con la letra B. Si fuesen necesarias tres llamadas, se utilizaría la letra C y así sucesivamente. Correctamente. Entonces, en el cuadro 5.14 dice, República Dominicana, estudiantes matriculados en el nivel superior según año 2002-2006. Aquí tenemos una serie cronológica que está ordenada cronológicamente, pero en el año 2006 hay una llamada con una letra. ¿Y qué representa esa letra? Me dice aquí abajo, cifras estimadas. Cifras estimadas. ¿Qué nos está diciendo? Que las cifras del 2002 al 2005 son cifras reportadas, cifras reales. Sin embargo, las del 2006 fueron estimadas, pero eso hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Y por qué hubo que estimarla? Por una razón muy sencilla. Mire la publicación aquí, la fuente, Oficina Nacional de Estadística, República Dominicana en cifras 2007. O sea, la publicación se hizo en el año 2007. Quiere decir que se elaboró en el 2006, porque eso lleva muchísimo tiempo. En el 2006. Pero en el 2006 todavía no se habían completado las cifras porque el año no había terminado. Pero había que dar las cifras. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Estimarlas. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque si no lo dijéramos, estaríamos mintiendo. Estaríamos mintiendo. Y se corre el riesgo de que cuando lleguen las cifras reales no sean iguales. No sean iguales. ¿Está claro? Sí, sí. Está claro eso. Perfecto. Escúchame un segundito. Vengo ya.
Disculpen, estoy de retorno nuevamente. Bien. Entonces, decíamos que en este caso se hace necesario colocar una nota al pie, puesto que las cifras que corresponden al año 2006 no son reales. No son reales. Son estimadas. Pero dado que había que completar la serie, había que colocar la cifra. Se estimaron y se dijeron, y ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño. ¿Se entiende? Sí, vamos siguiendo. Se comprende, profesor. Perfecto. Y en ese caso, la llamada se hace con una letra, porque se está haciendo en un número. Si en vez de poner una A, hubiésemos puesto un 1, pareciera que nos hubiésemos equivocado y se nos fue un número de más. Pero como es una letra, se ve claramente que nos está diciendo algo. Y cuando venimos acá, vemos qué es lo que nos está diciendo, que son cifras estimadas. Entonces, sencillamente para el año 2006 ahí, en ese caso en particular. Claro, porque para los otros años existían las cifras ya, habían sido reportadas. Ok, correcto. Pero el año 2006 todavía no había transcurrido completo. Entonces no podían tenerse las cifras definitivas. Se estimaron entonces las cifras que corresponderían a ese año. Y así cuando usted encuentre la cifra del 2006, le va a dar diferente a esta, pero no hay contradicción porque le está diciendo que estas son estimadas y las otras serán las reales, un año después, 2 años después. ¿Está claro? Está claro. Sí, ahora entiendo. Aquí de todas maneras hay una explicación a lo que acabo de decir. ¿Qué dice? Dice, la publicación República Dominicana en cifras 2007 se elaboró en ese año y por tanto la correspondiente serie cronológica debe incluir hasta el 2006. Sin embargo, al momento de elaborar el documento, aún no se habían recibido todas las estadísticas universitarias correspondientes a ese año, por cual, dada su importancia para completar la serie, hubo que estimarlas a través de procedimientos matemáticos. Por tanto, existe la posibilidad de que ya en el año 2007 se dispusiera del valor verdadero proporcionado por las universidades para el año 2006 y podría resultar que este fuera un poco mayor o menor que el estimado. Esto significa que si no se hiciera la advertencia mediante la nota al pie, se correría el riesgo de que luego de verificar la información del año real, del año 2006, podría pensarse que el cuadro posee información errónea. Pero, independiente de ese problema, no incluir la nota a pie sería un acto de falta de honestidad estadística, el cual debe evitarse a toda costa. Perfecto. ¿Está claro eso entonces? Sí. Maestro, ¿me escucha? Fuerte y claro. Sí, podría regresar al cuadro 5.13 para hacerle una pregunta. Estaba hablando, pero parece que no me estaba escuchando. Con respecto a ese cuadro, dice República Dominicana, personal docente del sector público, según nivel de instrucción. Cuando dice nivel de instrucción se refiere a lo que ellos dan, ¿verdad? A la clase que ellos dan. Por ejemplo, hay 3.581 que dan el nivel inicial, ¿verdad, profesor? La educación se divide, el nivel de instrucción o la educación se divide por nivel de instrucción. Uh-huh. Se comienza con la inicial. Pero, mi pregunta sería si hace referencia al nivel de instrucción que ellos llegaron o el nivel de instrucción que ellos imparten. Porque no, por ejemplo, ahora mismo ustedes lo explicó y yo entiendo perfectamente, pero un ejemplo de otra persona que estuviera leyendo el cuadro no se podría confundir con respecto al nivel de instrucción. No se confundiría.
Porque dice personal docente del sector público según nivel de instrucción. Se entiende claramente que según el nivel de instrucción al Lo que cual, pasa es que yo le hago al cual pertenecen. sí. Yo le hago la pregunta porque en ejemplos anteriores, por ejemplo, en el tema pasado, nosotros estuvimos viendo ejemplos con que decían nivel de instrucción de los maestros y era al nivel que ellos habían alcanzado. Por No, ejemplo, pero ahí no era de los maestros, era de los estudiantes. ok. Ok. Sí, porque digamos que para ser maestro tiene que haber completado sus estudios. Y no solamente completado, sino también haber hecho la carrera universitaria en pedagogía. Claro. Y especifica que es el personal docente, o sea, que son los profesores. Mire el cuadro 5.3. Lea el título. República Dominicana, población de 3 años y más por sexo, según nivel de instrucción alcanzado, 2010. Ajá. ¿Y ahora? No, por eso le digo, profesor, que usted lo explicó y, por ejemplo, nosotros lo entendemos. Nosotros, yo sé que todos los que están aquí No, entendemos. Yo le digo que si otra persona, lo que pasa es que no estamos hablando de lo mismo aquí. ¿Qué dice aquí? población de 3 años y más. Uh-huh. Por ¿Y qué dice allá? Los maestros del sector público. Entonces, ¿podría haber maestros con ningún nivel de instrucción? ¿O con nivel preprimario? ¿O con nivel primario? Le No, pregunto. yo sé que no, profesor. Por eso yo le Entonces, digo que nosotros entendemos. Lo que yo le digo es no es que, que es si que el título quizá no se le... aquí no hay interpretación. Nosotros dijimos que el título debe decir por sí solo lo que hay contenido en el cuadro. Aquí le dice población de 3 años y más, según nivel de instrucción alcanzado. Aquí le está diciendo personal docente del sector público según nivel de instrucción. A esa parte no se le podría agregar según nivel de instrucción impartido. No es necesario, Ok. porque le está diciendo personal docente del sector público según nivel de instrucción. Bien. Gracias, Mario. ¿Qué hace un docente? Parte y clase persona. Exactamente. ¿Dónde? En un centro de educación. En un nivel de instrucción. En un nivel de instrucción. Y aquí le estoy diciendo, ¿en cuál nivel? Y los tiene aquí. Estos son los niveles. Imparte docencia en inicial, imparte docencia en básica, imparte docencia en media. Pero eso se sabe porque si usted dijera número de choferes del transporte público según tipo de medio de transporte. No hay que decir medio de transporte que maneja, porque se está diciendo que el número de choferes del transporte público según medio de transporte. ¿Se entiende, mi amigo?
Sí, Mario. ¿Alguien más tenía esa confusión? No, No. yo estoy bien claro. Yo creo que lo importante sería Ahora. leer bien los títulos y estar claro de Sí, qué se está hablando. sí, yo creo que sí, que los títulos están bastante claros. Sí, es como usted estaba diciendo, no cabe espacio a la interpretación. Claro, Simplemente leer y seguir lo que dice ahí. claro. Yo pienso que sí, que se explican. Pero de todas maneras, saber si alguien más tenía esa confusión para asegurarnos de que ya no existen, porque la ideal es eso, que no haya confusión. ¿Estamos entonces? Sí, sí, yo estoy bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces, por último, veamos el último componente del cuadro, que es la fuente. Es la fuente. ¿Qué dice sobre la fuente? Fuente, dice. La fuente del cuadro es un componente muy importante, pues indica la procedencia de los datos. Por tanto, constituye una especie de certificado de autenticidad y veracidad de la información. Disponiendo de la fuente en el cuadro, ante cualquier duda relativa a los datos, se dispone de la información que permite ir al origen de información y de esa forma poder verificar la autenticidad de la misma. Continúo. Por favor. En el capítulo 3 se hizo alusión a la existencia de dos tipos de fuente, primaria y secundaria. También se definió cada una de estas y se pusieron ejemplos de ambas. La forma de elaborar la fuente del cuadro es similar a una citación bibliográfica tradicional. Esto es, primero se coloca el autor, que puede ser una institución o una persona, luego el título del documento, seguido por la editora, y finalmente el lugar de publicación y el año. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fuente es muy importante, porque un cuadro sin fuente no merece credibilidad. Podría pensarse hasta que alguien se inventó los datos. O simplemente, si usted tuviese alguna duda en relación a alguno de los valores que están en el cuadro, o de todos, usted sabe dónde referirse para ir a ver si es verdad que lo que dice el cuadro es auténtico. De todas maneras, es transparente porque le está diciendo, ya sabe dónde buscarlo. Y cuando vimos las formas de obtener la información, vimos los tipos de fuente. Cuando la información existe y es externa, usted recuerda que dijimos que está en una fuente que puede ser primaria o puede ser secundaria. Y hablamos de qué es fuente primaria, hablamos de qué es fuente secundaria, y eso ya realmente es archiconocido. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué dice? A fin de ilustrar con relación a la fuente, a continuación se presenta el cuadro 5.15, que es el mismo 5.14, pero que a fin de preservar la continuidad numérica, esta vez se le ha puesto Se este le ha número. puesto este número. Correctamente. Entonces, aquí tenemos el cuadro 5.15, que es el mismo. República Dominicana, estudiantes matriculados en el nivel superior, según año 2002-2006. Tenemos la misma serie cronológica. Tenemos, solo que aquí lo que estamos resaltando es la fuente, de dónde proviene la información. Entonces, como ustedes ven, tal cual dice, aquí la fuente está estructurada igual que una citación bibliográfica cualquiera, porque de hecho es una citación bibliográfica. Aquí está el autor, que es Oficina Nacional de Estadística, el título del documento, República Dominicana en Cifras 2007, la editora, ONI, lugar, Santo Domingo, fecha 2008. Entonces,
está debidamente esclarecido. Si usted quiere verificar cualquiera de estos números, usted le está diciendo exactamente dónde referirse para encontrarlo. ¿Qué dice acá el título, el texto? Dice, la fuente, sombreada en el cuadro 5.15 en color amarillo, describe lo que, utilizando el lenguaje contemporáneo, podría denominarse como trazabilidad de las informaciones. Es decir, describe el recorrido que debería hacerse en caso que sea necesario descender hasta las informaciones originales. Perfecto. Entonces, ciertamente, la fuente le está indicando la trazabilidad de la información o la trazabilidad de las informaciones. Le dice cuál es el camino que usted tiene que seguir. Aquí se lo dice claramente. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir hasta llegar a la información que está aquí? Si usted tuviese alguna duda o algún elemento que constatar aquí. Eso es lo que le está diciendo la fuente. Entonces, fíjense cuán cuidadoso hemos sido con relación a un cuadro. Usted antes que pensaba que un cuadro es cualquier cosa, acaba de darse cuenta que no es cualquier cosa. Es un instrumento complejo, es lenguaje de presentación de información y es una matriz de datos clasificado de acuerdo a una o más características, tal cual lo definimos al principio. Yo les insisto con este tipo de cosas, no lo van a encontrar en ningún texto, así que préstenle la debida atención y el debido cuidado a estos apuntes, porque les pueden ser de mucha utilidad, no solo ahora, sino ahora y en adelante. Con eso hemos visto ya el cuadro en todos sus componentes, hemos visto cómo se arma, cómo se construye el cuadro. Vamos entonces a ver los diferentes tipos de cuadros que hay. Y ahí vamos a vernos en la próxima clase. De momento nos quedamos por aquí. Yo creo que tienen bastantes cosas a que hacerle caso y prestarle atención, tanto de lo que han estudiado y hemos discutido, como de lo que les falta estudiar y tienen ahí en sus apuntes para ver como elemento complementario, como siempre les resalto, al texto que tienen, porque esto que está aquí no es sustituto del texto. El texto es el texto. Sigo insistiendo. Esto es simplemente como complemento del texto. Eso es para ver lo que el texto no les está mostrando. Bien. ¿Alguna pregunta final? No, por mi parte no, creo que no. Bien. Entonces, nos quedamos por aquí por el día de hoy. Ya nos veremos en la próxima clase. Les sugiero que se estudien muy bien estas cosas y ya, bueno, que tengan un feliz resto del día. Igualmente. Pase buenas noches. Buenas noches. Igual para usted. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas.